Ante todo, quería recordarles que la Asociación Chilena de Patología está organizando un curso de patología general para eh, el día jueves 16 de mayo del 2019 en el Hotel Cumbres Vitacura. El curso se llama Preguntas clínicas frecuentes en la práctica médica diaria. Y en este curso vamos a tener una actualización con orientación práctica de diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas frecuentes en práctica clínica. Este curso está organizado como secretarios y organizadores a la doctora Fabiola Castro y al doctor Juan Pablo Roblero, junto con la doctora Leila Nasal y la junta directiva de la ACHEP. Están todos invitados, espero que nos podamos encontrar allá. Y bueno, el día de hoy, recordándoles que el tema hepatitis viral está presentando cambios tanto en su epidemiología, diagnóstico y tratamiento, hemos invitado a la doctora Lorena Castro Solari, gastroenteróloga y hepatóloga de la Clínica Las Condes. Y ella va a tocar el tema hepatitis B, situaciones especiales. Adelante. Buenos días, muchas gracias Raúl por la invitación y a la CHEP también considero que estos cursos de actualizaciones y comentarios clínicos de situaciones que nos toca ver en forma frecuente en nuestra práctica son súper importantes y debemos mantenerlo. Bueno, hoy día me voy a enfocar a hablar sobre la hepatitis B y le quise poner este título y situaciones especiales porque la idea no es hablar de todo lo que significa la hepatitis B, de lo crónico que tiene, es un capítulo muy amplio, ¿cierto? De cuándo tratar, cuándo no tratar. Y el día de hoy me quise enfocar en este tema y la idea es verlo desde un punto más bien clínico. Nuestra hoja de ruta para el día de hoy va a ser hablar de la epidemiología, tanto a nivel mundial como nacional. Vamos a hablar un poquito sobre vacunación y los cambios recientes que se van a implementar. Vamos a hablar un poquito de profilaxis en la transmisión vertical, ¿cierto? De la madre al hijo. Vamos a hablar sobre la profilaxis en la recurrencia post-trasplante y el riesgo de reactivación de virus B frente a algunas situaciones especiales y cómo hacer profilaxis. Un poquito debemos recordar algunas características propias de este virus. Recordemos que el virus de la hepatitis B no causa un daño citopático, causa un daño mediado por la interacción que ocurre entre la replicación del virus y la respuesta inmune del huésped. Es importante recordar que este virus se incorpora al núcleo y al genoma del huésped, ¿cierto? Y se va a pesar de que el paciente, como el inmunocompetente adulto, puede hacer una hepatitis B aguda y recuperarse, va a quedar incorporado en el genoma y frente a alguna situación de inmunosupresión por enfermedad o por tratamiento farmacológico que estamos viendo hoy en día, puede haber reactivaciones del virus. Por tanto, esta característica es muy importante y nosotros como clínico a pacientes que veamos con hepatitis B, probablemente una vez que uno lo sigue y ve que se recuperan, ¿cierto? Que negativizan el antígeno de superficie a los 6 meses, definido como curación, ¿cierto? Debemos recordar que el virus quedó incorporado en ese genoma y que el paciente tiene riesgo de reactivación en el futuro. Entonces, aquí importante mencionar que los factores del huésped que van a determinar el resultado clínico, llámese complicaciones futuras del virus, que sabemos que las principales son la cirrosis y el hepatocarcinoma, complicaciones graves, ¿cierto? Están determinados por algunas características como, por ejemplo, la edad en que se infecta. Es ampliamente conocido que mientras menor edad, especialmente los recién nacidos, el riesgo de cronicidad va a ser mucho mayor. Es muy importante el sexo, ¿cierto? Sabemos que los pacientes hombres lamentablemente son más afectados con complicaciones crónicas y hepatocarcinoma. La base genética, población asiática, africana, tiene mayor riesgo de complicaciones, así como también está descrito antecedentes familiares de hepatocarcinoma. Las coinfecciones, la coinfección por el virus Delta y el VIH también son factores asociados. Otras enfermedades concomitantes como el alcoholismo, la obesidad y la diabetes se asocian a mayor progresión. Y fármacos, muy importante de recordar todos los fármacos que estamos ocupando hoy en día en la esfera de la reumatología, la gastroenterología, la oncología, ¿cierto? Fármacos que puedan deprimir al sistema inmune, pueden hacer que el resultado clínico de ese paciente del virus, ¿cierto?, incorporado en el genoma se exprese y genere complicaciones. Y dentro de los factores del virus,
es importante los genotipos, el fenotipo C, D, F están más asociados a complicaciones graves, cirrosis, hepatocarcinoma y también la carga viral mientras más alta. Por tanto, es súper importante recordar esta interacción virus-huésped que va a ser la principal causa de las complicaciones futuras. Respecto a las vías de contagio, creo que es importante que recordemos, nosotros como país de baja endemia, llámese menos de 2% de prevalencia de antígeno de superficie, ¿cierto?, en nuestra población, la principal vía para nosotros de contagio es la vía sexual, tanto en relaciones homo como heterosexuales. Otras vías, la vía parenteral y la percutánea, es lo que vemos en los accidentes cortopunzantes, tatuajes, transfusiones, personal de salud que se accidenta. La vía horizontal sigue siendo importante en población de niños menores de 6 años en países de alta endemia por contacto con sus padres, por ejemplo, presto barbas, cortes, mordeduras, cualquier donde haya intercambio de fluidos en ese sentido. Y la vía vertical es la más importante a nivel mundial, siendo la transmisión perinatal la que tiene mayor riesgo que vamos a ver, porque adquirir el virus en edad muy temprana de recién nacido perinatal, el riesgo de infección crónica y cáncer es ampliamente conocido y es lo que mata a estos pacientes. Por tanto, es bien importante que si existe una vacuna que ya está desde el año 82, debemos vacunar al nacer y hacer refuerzos, que es un tema que vamos a comentar. O sea, es una infección que tiene una prevención súper eficaz. Entonces, desde el punto de vista de la transmisión vertical y cronicidad, este gráfico refleja súper bien lo que pasa, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Nosotros estamos en esto, nosotros solamente prácticamente vemos población adulta inmunocompetente que se infecta y que menos del 10%, prácticamente el 5%, hace infección crónica y las complicaciones en el largo plazo. En relación a lo que ocurre en el resto del mundo, en los países de alta prevalencia, donde la infección se adquiere en el recién nacido, la probabilidad de ese recién nacido de ser crónico es del 90%. Y existe un grupo intermedio, que es este grupo de niños menores de 6 años, que hablamos del contagio horizontal, que cuando se infectan a temprana edad, ¿cierto?, en los menores de 6 años, la probabilidad de hacerse crónico es cercano al 30%. Con respecto a la mortalidad asociada del virus, si ustedes se fijan en este análisis que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre el virus B y lo comparó con otros virus, el virus B es uno de los virus que más mortalidad asociado a cirrosis y a hepatocarcinoma genera, a diferencia del virus C, de lo que creeríamos quizás. En el año 2015 hubo casi 900.000 muertes asociadas al virus, principalmente por cirrosis, hepatocarcinoma y en menor proporción por complicaciones de hepatitis aguda. Por tanto, el impacto es muy importante a nivel mundial. Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, para definir un poquito qué pasa a nivel mundial con la prevalencia de esta infección. Como les dije, existen 3 rangos de prevalencia. Chile está acá en un rango de prevalencia de menos de 2%, pero ¿qué ocurre con todo el África subsahariana y parte de Asia, China? Son países de alta prevalencia, estamos hablando más de 8%, o eran, vamos a ver por qué, donde todavía la mortalidad asociada a esta infección es muy alta. A modo de ver, en general, en Sudamérica tenemos una prevalencia cercana al 0,7%, pero ojo, países como Haití, hoy día nuestra realidad a nivel país está cambiando, estamos recibiendo más población de otros países, 5,6%. Por tanto, podemos tener en el futuro un impacto importante de los cambios que estamos teniendo en nuestro país. ¿Qué pasa en Chile? Hay algunos estudios de prevalencia, muchos de ellos más antiguos, ¿cierto? Se estudiaba aquí un resumen de varios estudios en distintas poblaciones, siendo las prevalencias más altas en población infectada con VIH y población homosexual, 9% en una población de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. En el año 2011, ¿cierto?, comandado por el doctor Zapata, se estudió 180.000 donantes de sangre y se determinó una prevalencia de 0,03%, bastante baja. Y en el año 2009-2010 la encuesta nacional de salud determinó que la prevalencia, la seroprevalencia en población adulta era del 0,15%. Cuando uno ve qué pasa respecto a la incidencia, los casos nuevos, ¿cierto?, estamos observando que desde el año ya 2008 ha habido un aumento, ¿cierto?, en las tasas de incidencia, llegando en el año 2013 a ser de 8 por 100.000 y luego con una tendencia hacia la estabilización en 6 por 100.000. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto llama la atención, se han tratado de dar explicaciones a esto, probablemente
por ahí una tasa de notificación retroactiva, pero es lo mismo que está pasando con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Esto ya lo conocido por todos, cómo la tasa de VIH en nuestro país van creciendo en forma exponencial. Y otras enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, pasa lo mismo. Entonces debemos recordar esto para nuestra población, todavía en el fondo el contacto sexual, ¿cierto? Y las parejas sexuales de ese contacto sexual, para atrás, si empezamos a analizar, son muchas y el riesgo va aumentando. ¿Qué pasa con respecto a la distribución por sexo y edad? Las poblaciones más afectadas sigue siendo población entre los 20 y los 35 años, ¿cierto? Principalmente hombres. Y con respecto a la cronicidad, en los últimos años se ha visto una mayor frecuencia de pacientes con hepatitis B crónica respecto a los casos agudos. Aquí varias son las interrogantes, ¿por qué lo estamos viendo? Estamos haciendo más tamizaje en nuestra población, se están notificando mejor en los bancos de sangre y probablemente vamos a ir respondiendo todas estas interrogantes en el futuro. Pero a modo de conclusión es importante señalar que la hepatitis B va con una incidencia en aumento, afecta a población joven, ¿cierto? Hombres, y habría mayor riesgo y está ocurriendo más cronicidad en el último tiempo. Hablando de cronicidad, me pareció súper interesante destacar este trabajo que realizó un infectólogo infantil con todo el grupo del Hospital Barros Luco. La doctora Yanina Izquierdo me facilitó su diapositiva. Ella empezó a observar qué estaba pasando con los recién nacidos que estaban atendiendo, con las embarazadas de esa zona, y les pareció muy interesante hacer un estudio de cribado, de screening, ¿cierto?, de virus de hepatitis B en embarazadas y evaluar cómo se estaba haciendo el manejo del binomio madre infectada-hijo. Esto partió como plan piloto y hoy día se está continuando en ese hospital. Entonces realizó un estudio prospectivo y realizaron estudios con antígeno de superficie a todas las embarazadas inmigrantes y a chilenas con conductas de riesgo, llámese situación de calle, mujeres drogadictas, con otras enfermedades de transmisión sexual, coinfectadas con VIH o que tenían parejas con antígeno de superficie positivo. Esto lo realizó entre julio del 2017 y junio del 2018. Capacitó a todo el equipo que tenía contacto directo con estas embarazadas y con los recién nacidos, tanto de la maternidad, la neonatología, banco de sangre, y los antígenos de superficie se trató de tomarlo durante el embarazo, en los controles que estas embarazadas hacían, o si no era posible, en el momento del parto, ¿ya? Y todos los antígenos fueron confirmados por el Instituto de Salud Pública, como hacemos en nuestro país antes de definir su positividad. Y se definió como inmunoprofilaxis adecuada a los recién nacidos hijos de madres antígeno superficie a aquellos niños que recibían la inmunoprofilaxis con vacuna y gamma globulina en las primeras 12 horas del parto. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y de esa población estudiada, que fueron 1.400 embarazadas, la mayoría eran inmigrantes, 1.200 inmigrantes, solamente, y poblaciones chilenas, chilenas con conductas de riesgo 150. De esa población de 1.400 mujeres, 37 resultaron antígeno de superficie positivo, 5% de falsos positivos, y finalmente se confirmó una seroprevalencia en esta población de 2,4%. Recuerden las cifras que habíamos hablado previamente, mucho menores. Cuando se analizó los subgrupos, eran 34 inmigrantes, siendo el 90% de origen haitiano, en cuya población la seroprevalencia era de 2,7%. En las chilenas con conductas de riesgo hubo solo una mujer que era pareja de un paciente antígeno de superficie positivo y se determinó en ese grupo muy pequeño, en el fondo, una paciente 0,6%. ¿Qué pasó con estos partos? En estas mujeres embarazadas, estas 35 mujeres, 18 fueron diagnosticadas previo al parto y en la otra fracción en el momento del parto. Y de esas mujeres embarazadas, 12 fueron tratadas en el tercer trimestre con antiviral, por la recomendación que existe, ¿cierto?, que vamos a revisar más adelante, respecto a prevenir la transmisión vertical. Los niños, ¿cómo fue la evolución de los recién nacidos? La mayoría tenía una mediana edad de 39 semanas, en general no afectó la edad gestacional al momento, el peso, 57% nacieron por parto vaginal, 93% dio lactancia materna y el 100% de esta población de recién nacidos recibió la inmunoprofilaxis adecuada, siendo el 90% en el fondo antes de las 12 horas como se había planificado. En la población en que se pudo hacer el diagnóstico en la madre durante el embarazo, fue más temprana la administración de la inmunoprofilaxis, una mediana de 1 hora, y, a diferencia de la población en que se supo en el momento del parto, que demoró 4 horas. Por tanto, este
estudio como piloto que todavía está en desarrollo. Ahora hay que evaluar a los recién nacidos de estas madres que recibieron profilaxis y que recién nacidos que recibieron inmunoprofilaxis, a ver qué pasó, ¿cierto?, en forma posterior, pero es un proyecto que se está llevando a cabo. A modo de conclusión, la seroprevalencia en embarazadas inmigrantes con alta endemia, por ejemplo, como Haití, es superior a la población chilena y de mujeres con conducta de riesgo. Por tanto, pareciera que debemos prepararnos, ¿cierto? Debemos estar preparados, debemos tener equipos multidisciplinarios que conozcan las complicaciones que pueden surgir en este tipo de mujeres. El diagnóstico debe ser, ojalá, durante el embarazo, para recibir antivirales, aquellas que tengan alto riesgo de transmisión, y prepararnos con la inmunoprofilaxis en el niño. ¿Y qué debemos pensar? Debemos pensar también hacer tamizaje universal, ¿cierto?, a todas las embarazadas, que es lo que vamos a discutir. Por tanto, ¿qué importancia tiene la vacunación? Mucha, es una vacuna muy segura, con una alta eficacia, más del 95%. ¿Por qué? Porque nos va a permitir eliminar la transmisión del virus B. ¿Eliminarla cuándo? Ojalá en las etapas más tempranas, donde sabemos que la población va a ir a la clonicidad, pero también en poblaciones que adquieren la infección en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Qué nos ha mostrado el mundo? En Taiwán, en el año 84, la prevalencia de hepatitis B era de 6,7%. Luego de la introducción de la vacuna bajó a 0,5%. Y eso se refleja en las complicaciones, lo que sabemos. Se reflejó en una menor mortalidad en enfermedad hepática crónica, en una menor incidencia de hepatocarcinoma y en una menor mortalidad asociada al hepatocarcinoma. Por tanto, es efectivo. Logra reducir incidencia y mortalidad de complicaciones en estudios a 30 años plazo, por ejemplo, como este. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Vacunen a todos los niños. Deben ser todos los niños del mundo vacunados, deben recibir 3 dosis y la primera dosis dentro de las primeras 24 horas del nacimiento, una vacuna monovalente. Vacunen también a las personas con alto riesgo de infección por virus B en grupos de mayor edad y considerar la vacunación, ¿cierto?, en las cohortes no vacunadas. En nuestros niños. Recordemos que en Chile la vacuna del virus B se introdujo en el programa de inmunizaciones en el año 2005. Por tanto, ¿qué está pasando con los niños de más de 15 años en Chile? No recibieron la vacuna. Por tanto, en países donde el recurso esté disponible, debería considerarse. A nivel mundial, la inmunización, las coberturas han ido mejorando. En azul pueden ver todos los continentes y países, ¿cierto?, que tienen más del 90% de cobertura con estas 3 dosis dentro del primer año, ¿ya? Y ¿cómo está Chile? En el año 2014, si lo ven, Chile está acá en rosadito. Eso quiere decir que sí, tenemos las 3 primeras dosis dentro del primer año, pero no hemos implementado hasta ahora, que es lo que vamos a comentar ahora, la vacuna del recién nacido, ¿ya? A diferencia de muchos países en Sudamérica que sí ya la tenían implementada. ¿Qué nos dicen las guías nacionales que tenemos del año 2010? Programa Nacional de Inmunizaciones, debemos vacunar a los lactantes, 4 dosis en nuestro país, valente 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses, desde el año 2005. Y vacunar a todos los hijos de madres seropositivas, los contactos de familiares con enfermos o portadores crónicos, personas que se exponen, ¿cierto?, a ocupaciones de riesgo, con accidentes cortopunzantes, como nosotros, personas que están estudiando, ¿cierto?, en el mundo de las carreras universitarias y técnicas, convivientes, contactos sexuales de personas que han tenido infección aguda o crónica, la población que se expone a transfusiones de sangre o máquinas, como, ¿cierto?, donde hay contacto con sangre, como los dializados, los hemofílicos. Toda esta población, población que cambia frecuentemente de pareja. Más de una pareja en 6 meses es considerado un factor de riesgo, o sea, debemos considerarlo. Y viajeros a zonas de alta endemia. En Chile, entonces, nuestra protección actual es esta, y ahora, recientemente, con fecha 11 de abril de este año, salió esta modificación del decreto del Departamento de Enfermedades Transmisibles, que dijo que en Chile va a cambiar, que ahora los recién nacidos no solo van a recibir la BCG, sino que también van a recibir una dosis monovalente de hepatitis B. Vamos a continuar, por tanto vamos a tener 5 dosis recién nacido, más hexavalente 3 dosis, 2, 4 y 6, y un refuerzo a los 18 meses. Estos son los nuevos lineamientos que fueron lanzados por la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud, con el objetivo de proteger a nuestra población de recién nacidos contra la infección del virus B. Esto viene en 3 etapas de implementación. A partir del primer trimestre de este año,
la existencia de esta vacuna universal en el recién nacido en las primeras 24 horas. Considerar en recién nacidos de menos de 2 gramos con médicamente estable su administración durante las 24 horas y se sigue administrando la vacuna a hijos de madre portadoras de antígeno de superficie junto con la profilaxis con gamma globulina. La segunda etapa, como proyecto para el año 2020, incorpora la introducción de la vacuna a los recién nacidos de menos de 2 kilos, ¿cierto? Y así la tercera etapa ya para el 2021, algo que habíamos comentado en el proyecto piloto que se está desarrollando en el Barros Luco, la incorporación del screening universal a las mujeres embarazadas y la mantención de la vacuna. Esta es la vacuna, una vacuna monovalente. Conversamos de la cronicidad, conversamos de la embarazada, población de riesgo, especialmente con los cambios epidemiológicos que está viviendo nuestro país. Por tanto, ¿qué medida debemos tomar con la embarazada antígeno superficie? El Ministerio dice que en el año 2018 hubo 48 casos de hepatitis B en embarazada, había habido 21 el año anterior, pero ya vimos que en el estudio del Hospital Barros Luco hubo 35 mujeres en un centro, ya durante un año, por tanto probablemente está habiendo subdiagnóstico, no está incorporado el antígeno de superficie cubierto, ¿cierto?, para hacer a todas las mujeres embarazadas. Si lo puedes, en la parte privada probablemente muchos de nosotros vemos que sí se hace, pero no a nivel país, digamos. 20% de los casos de hepatitis B fueron en mujeres y el 85% extranjeras. Embarazo y virus B. Recordemos que lo ideal es que toda embarazada deba hacerse el screening y la búsqueda del antígeno de superficie en la primera visita de su control de embarazo. Y ojalá vacunar si la mujer es susceptible, o sea, si todavía no ha sido infectada, pero tiene contactos, si tiene riesgo de adquirir la infección. La vacuna es muy segura y se puede hacer incluso esquemas acelerados. Si la persona tiene la infección, si el antígeno de superficie positivo, vamos a considerarlo y que tiene una infección crónica, ¿cierto? Y que tiene riesgo de transmisión perinatal. Por tanto, debemos hacer toda una campaña de educación de aquella madre y evaluar a la madre en sí con el gastroenterólogo y el hepatólogo para saber en qué etapa, ¿cierto?, de la enfermedad está, cuál es su estatus, si ya está crónica o no y cuál es su estadio, digamos. Y debemos testear al recién nacido entre las 9 y 12 meses para medir antígeno de superficie y anticuerpo antiantígeno de superficie para saber si nuestra vacunación está siendo efectiva. Por tanto, la recomendación que todos los hijos de madres antígeno de superficie positiva deben recibir esta inmunoprofilaxis pasiva con la gamma globulina más la vacunación activa recibiendo la primera dosis en las primeras 12 horas de nacimiento y completando 3 dosis al menos. ¿Cuándo tratar a la madre? Si la madre tiene indicaciones estándar por cronicidad de su enfermedad, se trata. Pero ¿qué nos interesa en este contexto? Aquella madre que no tiene indicación por su enfermedad propia, sino la indicación viene dada por la prevención de la transmisión vertical. Se ha visto que debemos iniciar terapia antiviral hacia el tercer trimestre en aquellas mujeres que tienen cargas virales altas, más de 200.000 unidades por ml. Los factores asociados a fracaso de la inmunoprofilaxis, de lo que hemos conversado, son las madres antígeno E positiva y cargas virales elevadas. Más de un logaritmo 6, ya el riesgo es muy alto. Ojo, probablemente no suspender en el posparto inmediato. Se han visto flares, por tanto se descontinúa. Hay distintas recomendaciones según las guías entre hasta las 4 o 12 semanas posparto. Y recordemos que la infección crónica por virus B no afecta el resultado del embarazo, lo vimos en estos recién nacidos, salvo en aquellas mujeres cirróticas y con fibrosis avanzada. ¿Qué nos recomiendan las guías? Distintas recomendaciones, desde la guía Asia-Pacífico 2016, 2017 la europea, 2018 la americana. En general todos coinciden en que es la carga viral lo que tenemos que ir a mirar en aquellas madres que no tienen indicación por la cronicidad y que queremos tratar para evitar la transmisión vertical. Más de 200.000 unidades con tenofovir, ¿cierto? Está recomendado desde el tercer trimestre. Y después de ello continuar monitorización con antransaminasa, luego de descontinuar la terapia. En la población infantil, gamma globulina más vacunación en las primeras 12 horas de nacimiento. Y ojo, la lactancia no está considerada prohibitiva en la mayoría de las guías. Sí, la guía Asia-Pacífico es un poquito más conservadora al respecto. Pero hoy en día no hay una contraindicación absoluta respecto a la lactancia. Vamos a cambiar un poquito. En la hoja de ruta hablamos de varios puntos que me interesaba ver y uno de ellos
creo que es de interés para el clínico, que vemos pacientes con hepatitis B, es esto: prevención de la recurrencia del virus B post-trasplantes. ¿Es necesario siempre utilizar gamma-globulina en todos los casos? El estándar of care ha sido siempre utilizar un antiviral, ¿cierto?, más gamma-globulina, disminuyendo así el riesgo de la recurrencia a un menos de un 5%. Pero existen grupos especiales, aquellos grupos donde podemos ocupar esquemas abreviados de gamma-globulina o esquema incluso libre de gamma-globulina. La guía del 2016 de recomendación Asia-Pacífico sugiere dividir a los grupos de pacientes en pacientes de bajo riesgo, aquellos que tienen carga viral indetectable al momento del trasplante, respecto a los pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, todos aquellos que están con virus al momento del trasplante, que tienen antecedentes de resistencia viral, los crónicos reagudizados, en el fondo con reactivaciones graves, aquellos pacientes VIH y con infección de virus delta, los pacientes que tenían hepatocarcinoma al momento del trasplante, población que no tenga una buena adherencia. Y en aquella población, recomendaciones de esquema de gamma-globulina hasta el primer año, siguiendo un poco títulos de anticuerpo antiantígeno de superficie, y asociarlo con un antiviral con alta potencia, baja tasa de resistencia como tenofovir, entecavir. En la población de bajo riesgo que nombramos, se sugiere solo utilizar el antiviral análogo de nucleócido de alta potencia y no utilizar gamma-globulina. Recientemente, a modo de refuerzo, la guía americana, ¿cierto?, sugiere que debemos individualizar la terapia viendo factores del paciente, factores del virus y otros como el acceso a la terapia. Bastante parecido a lo que nos proponía Asia-Pacífico. A modo de ejemplo, recordemos que la falla hepática fulminante no es lo más frecuente, pero menos de 1% de la población con hepatitis B aguda puede hacer esta manifestación grave, ¿cierto?, que es reflejo de una respuesta inmune exagerada frente a la infección. Y aquí, en esta publicación que está en prensa, ¿cierto?, ejemplificamos con 2 casos de pacientes que tenían en el fondo conductas de riesgo. 2 pacientes presentaron falla hepática fulminante por virus B. Al momento en que los evaluamos tenían el antígeno de superficie negativo, la respuesta inmune había sido tal que había negativizado, ¿cierto?, el antígeno de superficie, sí que daba el reflejo de que habían estado en contacto con el virus, con el anticore IgM positivo, y tenían cargas virales bajas. ¿Ya? En estos 2 pacientes sabemos que la fulminante por virus B, la sobrevida libre de trasplante es bastante baja, cercano al 20%, por tanto les pasó lo que les tenía que pasar, evolucionaron en forma negativa y cumplieron criterios para ir a trasplante. Estos pacientes, uno había iniciado el antiviral a los 3 días y había recibido, 3 días antes del trasplante, y el otro 9 días habían recibido el antiviral a los 3 y 9 días. Se llegaron a trasplantar 3 y 9 días posterior al inicio del antiviral. Corrijo. Estos pacientes recibieron inmunosupresión estándar, como ocuparíamos en cualquier paciente trasplantado, y entecavir en el post-trasplante. No se utilizó gamma-globulina y, como podemos ver acá, si bien uno de ellos tenía una carga viral perimil, el otro bastante baja, los seguimos a modo desde un punto de vista un poco académico, midiendo anticuerpo antiantígeno de superficie en el post-trasplante, y vimos cómo fue ese bajando. No estábamos, ¿cierto?, buscando elevarlo, no utilizamos la gamma-globulina, y estos pacientes tuvieron sin recurrencia, que el tiempo que los llevamos en seguimiento a 1 año, y es una forma de ejemplificar, ¿cierto?, pacientes con cargas virales bajas, como no tienen riesgo de recurrencia utilizando antivirales de alta potencia como entecavir en este caso. ¿Qué pasa un poquito en el largo plazo? Este trabajo es muy importante, ¿cierto? Se ha visto que en el largo plazo, incluso en pacientes que han tenido indicación de trasplante por cirrosis descompensada o flare de hepatitis crónica o incluso hepatocarcinoma, que lo habíamos considerado en uno de los algoritmos como un factor de riesgo de recurrencia, se pixeló un poquito la imagen, pero que a 8 años, ¿cierto?, el 100% de estos pacientes tenían antígeno de superficie negativo, cargas virales negativos, y un 90% antígeno de superficie negativo, hablando de recurrencia, ¿ya?, con sobrevidas espectaculares, sin que el virus afectara la sobrevida ni del paciente ni del injerto. Y en esta diapositiva, que no se alcanza a ver mucho desafortunadamente, en el fondo esto está claramente relacionado con la viremia al momento del trasplante. Viremias con logaritmo menos de 4 incluso en este trabajo tuvieron resultados bastante positivos en el seguimiento.
Ok, eso como para ejemplificar, hoy en día la gamma globulina es un medicamento bastante caro, cada vez que tenemos un paciente con virus B debemos evaluar en el fondo su indicación, como dije, hay que individualizarla. Y en este tipo de poblaciones con fulminante es un grupo, un setting de pacientes que podría en el fondo no utilizarse con excelentes resultados. El último punto que me interesaba evaluar era ¿qué pacientes con antecedentes de infección por virus B tienen riesgo de reactivación base a tratamiento inmunosupresor o citotóxico? Hoy en día sabemos que se están utilizando mucho más estos tratamientos en todas las distintas áreas de la gastroenterología, la oncología, y la reactivación puede ser un problema. Esta reactivación refleja la pérdida del control del sistema inmune, ¿cierto?, sobre este virus que puede estar en población con antígeno de superficie, ¿ya? O en población con anticor, ya con el antígeno de superficie negativo, pero que tuvieron contacto en algún momento de su vida con el virus. ¿Y cómo se va a manifestar o cómo se define la reactivación? La verdad, las cosas es que hay diferencias en las definiciones en la literatura, pero hablamos de pacientes que tienen alzas de viremia o aparición de virus en pacientes que eran negativos, o la cero reversión, un paciente que era antígeno de superficie negativo que se positivice. ¿Qué pacientes estarían en riesgo? Todos los pacientes candidatos a quimioterapia o terapia inmunosupresoras potentes en general, terapias de la esfera de la hematoncología, los citotóxicos, los biológicos, los trasplantados de médula ósea, los trasplantes de órganos sólidos, en el mundo de la subespecialidad de la enfermedad inflamatoria intestinal que nosotros vemos en forma frecuente, uso de algunos anti-TNF, rituximab, ¿cierto?, una de las drogas más estudiadas en todos los otros ámbitos, también en la reumatología. Los coinfectados por virus B, ojo, los VIH, después de la reconstitución inmune, también pueden tener este tipo de reactivación. Y también los pacientes con infección por virus C durante la terapia con antivirales directos. Por tanto, esta población, que sabemos que es población de riesgo de reactivación, debemos hacer screening. Y no solo con el antígeno de superficie, también con el anticore total, previo a iniciar cualquier terapia. Y es así como se ha ido subdividiendo esta población en los riesgos. Población antígeno de superficie positiva, que se desconocía, no estaba siendo tratada, tienen riesgo de reactivación más de un 10% todos aquellos pacientes con inmunosupresión potente, llámese rituximab, trasplantado de médula ósea, uso de corticoides a dosis alta, más de 20 miligramos al día por más de 4 semanas, tampoco es algo tan lejano, ¿cierto? El uso de otros citotóxicos como la doxorubicina, el infliximab, el adalimumab. Aquí incluso están mencionadas las terapias locorregionales con quimioembolización transarterial como hacemos nosotros en los HCC, con la inclusión de partículas como la doxorubicina. Esta población y la población con riesgo moderado, aquella que tiene riesgo de reactivarse entre 1 y 10%, como son otros anti-TNF, otras drogas inmunosupresoras, algunos inhibidores de la tirosinquinasa, tendrían un riesgo de reactivación ya más de 1% y la recomendación sería hacer una profilaxis en esta población versus poblaciones de bajo riesgo, como por ejemplo podrían ser nuestros pacientes con hepatitis autoinmune que están recibiendo azatioprina o cursos cortos de corticoides intraarticulares. El riesgo es mucho más bajito y no se justificaría una profilaxis. En aquella población con antígeno de superficie negativo, pero anticor total, ¿cierto?, que alguna vez estuvieron en contacto con el virus, aquellos que tienen riesgo de reactivación, más de un 10%, es la población que recibe terapia potente. Rituximab, la gran estrella en ese sentido, otros anticuerpos que se ocupan en menor medida, y los trasplantados de médula ósea. En esta población debiéramos hacer una profilaxis con terapia antiviral. La población de riesgo moderado, podemos utilizar o hacer la profilaxis o bien monitorizar al paciente en forma seriada, se recomienda cada 3 meses. Y en la población de bajo riesgo no sería necesario. ¿Con qué tratar y por cuánto tiempo? Antivirales de alta potencia y de alta barrera de resistencia, entecavir, tenofovir, el TAF, el nuevo tenofovir, ¿cierto? Idealmente iniciar antes y mantener meses después incluso de haber suspendido el fármaco inmunosupresor. Se dice que en el caso del rituximab hasta 12 meses. Descontinuado el tratamiento, seguir con la profilaxis por riesgo de reactivaciones en esa etapa. Y a los que no se tratan debemos monitorizarlos con transaminasas, con cargas virales cada 1 o 3 meses, según el riesgo. Ojo, esta es una cosa bien importante. Receptores de órganos sólidos
que van a ser donantes, que son anticore positivo, debe recibir profilaxis el receptor, ¿cierto? Hay riesgo de reactivación. Y esto la verdad es que debemos implementarlo en forma rutinaria en nuestro país. Cada vez ya hablamos de la infección por virus B, va en aumento en nuestro país y podemos recibir órganos de población que ha tenido este virus y por tanto deberíamos conocer esa condición y darle profilaxis al receptor. Un par de mensajes para la casa. Recordar que la hepatitis B va con una incidencia en aumento en nuestro país. Chile ha incorporado en forma reciente la vacunación en el recién nacido con menos de 24 horas, como lo está haciendo el resto del mundo. Es un plan secuencial, como recién se los mostré. La inmunoprofilaxis para el recién nacido madre de antígeno superficie positiva es muy efectiva y debe realizarse siempre en forma temprana. Estamos previniendo complicaciones con mortalidad en el largo plazo. Debe individualizarse la profilaxis para prevenir la recurrencia de trasplantados por virus B y podemos seleccionar grupos que no tengan necesidad de recibir gamma globulina. Debe realizarse tamizaje o búsqueda en pacientes con riesgo de reactivación del virus B que se van a someter a terapias, ¿cierto? Y debo realizar profilaxis y monitorización adecuada según el riesgo. Bueno, eso era la presentación, básicamente unas pinceladas de varios temas que me parecen interesantes, yo creo que ustedes manejan, pero un poquito de actualización y de reforzar conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Y acá tenemos algunas preguntas. Y antiguamente se consideraba que una hepatitis crónica era a partir de los 6 meses y ahí se veía la consideración terapéutica. Entonces, en la población sexualmente activa, que digamos considerémosla de 15 hasta los 50 o más, la tasa de cronicidad es 10%. En cambio, en los menores es mucho más alta. Actualmente, ¿cuándo se considera que un paciente que ha pasado por una hepatitis viral aguda B y ya han pasado cuántos meses uno ya debe estar considerando que es crónica y que hay que darle terapia antes de los 6 meses? ¿Tú me dices una hepatitis B? B, aguda, en una persona de 15 a 50 años que es inmunocompetente, teóricamente, y que está pasando el tiempo y el paciente se está volviendo crónico. Ya, a ver, o sea, el concepto de la cronicidad sigue siendo un poquito arbitrario y sigue siendo antígeno de superficie a los 6 meses positivo, persistente, cronicidad, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones de cuándo tratar con antiviral antes de los 6 meses, pero eso es en el contexto de hepatitis aguda fulminante, porque queremos que vayan con el virus negativo al momento del trasplante. Sabemos que en general les va mal sin trasplante, por tanto, esa población sí queremos tratarla, no con la idea de mejorar la hepatitis, la respuesta inmune ya generó el daño y más que nada para que vayan al trasplante con carga viral indetectable. Las poblaciones en que se ha ido alargando, hay recomendaciones nuevas de la guía, en que la evolución ha sido tórpida, donde la bilirrubina persiste más de 4 semanas en forma muy alterada, el paciente se va echando a perder, hepatitis aguda grave, llámese por coagulación INR, en forma arbitraria definido más de 1,5, también se ha recomendado tratar, pero no fuera de las embarazadas, en el fondo, por el riesgo de la transmisión perinatal, no hay recomendaciones nuevas de tratar antes de los 6 meses, en ese sentido, por lo menos de lo que he revisado en estas situaciones. Muchas gracias. Hay una pregunta del doctor Álvaro Ursúa. Por favor, el público asistente también vaya preparando sus preguntas. Álvaro pregunta con respecto a vacunación. ¿No cree que 5 dosis de vacuna es un esquema muy excesivo, según su opinión? Bueno, esta pregunta se la hice a los infectólogos, porque la dosis del recién nacido es por un tema de cómo está dispuesta la vacuna. La vacuna es hexavalente. Entonces, los recién nacidos tienen la indicación de recibir las coberturas para estos otros virus, ¿ya? Y está incorporada la dosis. Entonces, no es por un tema, pareciera que los vamos a vacunar de más, de alguna manera, ¿cierto? Lo que es importante es esta vacuna del recién nacido que a temprana edad no pueden recibir por temas de seguridad y de respuesta inmune vacuna hexavalente. Por tanto, esa vacuna del recién nacido es monovalente y el resto de las dosis sigue siendo hexavalente porque está incorporada a esta vacuna donde hay otros virus asociados.
probablemente vamos a vacunar de más, pero sabemos con 3 dosis la eficacia es súper buena, más de 95%, pero está incorporado en ese esquema porque la vacuna es hexavalente y viene en esa disposición. Es un poco eso. El doctor Poniachik, del Hospital Clínico Universidad de Chile, hace otra pregunta. ¿Qué prefiere, camaglobulina dosis fija o a demanda post-trasplante? Bueno, en población que requiera la camaglobulina, porque bueno, hablamos aquí de alto y bajo riesgo, desde el punto de vista, sería la población con viremias altas, que no se alcanzó a tratar el virus, que tenían las otras características, ¿cierto? Si tuviera que ocuparla, preferiría a demanda, en lo personal, por un tema de costos, ¿cierto? Podemos ir controlando títulos y utilizarla en esa manera, en aquella población. Sin embargo, insisto en que hoy en día yo creo que la tendencia va a ir probablemente hacia la no necesidad de la camaglobulina. Cada vez en este estudio en población crónica, efectivamente era población que la mayoría de ella estaba con el virus en carga baja al momento del trasplante. Si yo tuviera que elegir todavía en aquel paciente que es crónico y que tengo que trasplantar y tengo riesgo de recurrencia, preferiría demanda, por ahora. Otra pregunta respecto a ¿qué hay de nuevo en lo que se comenta siempre en relación a la infección paralela o concomitante de hepatitis B y VIH? En términos de, bueno, la indicación del paciente coinfectado sabemos que tiene más riesgo de progresión, por tanto, la indicación del tratamiento del VIH coinfectado no va a depender de las características si el VIH tiene una carga viral o un OCD4 que todavía no tiene indicación de trasplante, sigue siendo la coinfección ya una indicación de tratar el virus en ese caso. Otra pregunta del doctor Álvaro Urzúa. En paciente con cirrosis por NASH que tiene un anti-HBC total positivo con el resto de anticuerpos negativos. ¿Cuál es la pregunta? Si se trasplanta debido a la inmunosupresión, ¿requiere de alguna profilaxis o seguimiento en particular? Si el paciente es anticuerpo positivo. Total. O sea, es un paciente con cirrosis por NASH. Y tiene el anti-HBC total positivo, pero todos los restos anticuerpos negativos. Sí. Si este paciente se trasplanta debido a la inmunosupresión, ¿requiere alguna profilaxis o seguimiento en particular? Claro. Es como la recomendación, los trasplantados de órganos sólidos también están dentro de la población que deberíamos hacer una profilaxis en el post-trasplante de reactivación. No sé si con esto de que agregó del NASH se refiere en algo en especial, pero la profilaxis habitual va a ser con un antiviral de alta barrera de resistencia y alta potencia. Lo recomendaría. Ignacio Gran. Adelante. Gracias, doctora. Los pacientes que se definen como de bajo riesgo en falla hepática, ¿se ha planteado a largo plazo la posibilidad de la suspensión del antiviral? Claro. Sí, bueno, hay algunos esquemas, incluso el grupo de Barcelona tiempo atrás, ¿cierto?, vacunó a estos pacientes y buscó que a través de la vacuna, en el fondo, producir la inmunidad y mantenerlos así de esa manera, tuvo buenos resultados. Hoy en día todavía no se ha investigado más en ese sentido. Yo creo que vamos saliendo de la inmunoglobulina, probablemente después puede ser que tengamos otras terapias, ¿cierto?, como la vacunación y otras cosas, para salir del antiviral. Pero hoy en día la indicación sigue siendo antiviral de por vida, en el fondo, en esta población. Bien. Bueno, entonces yo creo que ha sido una excelente conferencia. Te felicito, Lorena. Gracias. Agradecemos a todos los que han participado vía streaming. No se olviden que ya la conferencia anterior está en la página web a disposición de ustedes y esta conferencia dentro de una semana ya está también para que la vuelvan a ver. Les agradecemos mucho y esperamos su participación en el curso de la CHEP, como habíamos mencionado, el 16 de mayo en el Hotel Cumbres Vitacura, en donde se va a tocar temas muy actuales en solamente 10 minutos sobre temas importantes de patología general. Muchas gracias. Gracias.